al Señor. Hemos titulado la palabra de esta mañana El lenguaje del Padre, y así como hacía la introducción la pastora, ¿a quién se le cayeron un montón de billetes ahí? Nadie corre, ¿sí ve? Así como hacía la introducción la pastora, ¿cuánto necesitamos nosotros de sanar esa orfandad que vivimos hoy? Porque muchos, y la hermana Berta la semana pasada hacía una muy buena introducción y la palabra fue muy especial, ministró mi corazón acerca de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro Padre terrenal, pero cómo es nuestra relación con nuestro Padre celestial. Y es donde vamos a ver o donde tenemos que darnos cuenta si no sabemos o si no hemos caído en cuenta de esto, es cuánto necesitamos la afirmación a través del lenguaje que se utiliza. Y cuando hablamos de padre, estamos hablando en sí de quien está asumiendo este rol, padre o madre, ¿cierto? No es solamente para el sexo masculino, sino que es para los dos que desarrollamos esto. ¿Por qué? Porque precisamente la orfandad viene a raíz de la irresponsabilidad de nosotros los hombres hoy, pero también de la irresponsabilidad de las mujeres hoy. Las mujeres no se valoran y los hombres no sabemos valorar. Entonces las mujeres se meten con cualquiera que les pintan, como dicen por ahí, pajaritos en el aire, y nosotros somos buenos para pintar pajaritos en el aire. Entonces es ahí donde tenemos que darnos nosotros el lugar. Ahora, ¿quién paga las consecuencias de todo esto? Los hijos. Porque ni siquiera planeamos, sino que simplemente se metió y ya. Y queda un embarazo y bueno, yo lo tengo que tener o yo me voy a dejar embarazar porque lo quiero retener. Y hoy en pleno siglo XXI todavía escuchamos que hay mujeres que dicen que quieren quedar en embarazo para que ese hombre no se vaya de su lado. Entonces yo digo, somos ilusos acerca de esto, porque eso no funciona hoy. Si no hay amor, no pasa nada. Y es por eso que hay orfandad. Ahora, tenemos también padres presentes, pero ausentes. Entonces tampoco sirve. Y es ahí en donde crecemos con una cantidad de faltantes y quizás hoy nosotros no nos damos cuenta porque los hemos superado, pero muchas de las reacciones que tenemos en cómo hablamos o en qué es lo que hacemos es por consecuencia de la orfandad que hemos tenido. En el plan de sanidad que nos encontramos realizando, aunque yo justificaba a mis padres, el Señor me llevaba y me decía, los tienes que perdonar. Porque cómo se sintió ese niño cuando vivió ese momento. Y en ese momento el niño se sintió traicionado, rechazado, herido, maltratado, pero listo, yo ya lo asimilé y hoy lo podía ver como mi papá me enseñó a superarme y todo eso lo convierto en mal, que era para mal lo convierto en bien, pero el niño quedó herido. Y yo siempre he enseñado y a los chicos, a los jóvenes les he enseñado y les he dicho, yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, pero yo no quiero vivir la vida de ellos. Y a través del plan de sanidad el Señor me ha mostrado cómo repito patrones de los cuales yo digo no quiero vivir. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con mis hijos inconscientemente porque conmigo lo hicieron? Por eso necesitamos abrir o permitir que el Señor abra nuestros ojos, recuperar esa paternidad que Él nos quiere ofrecer. Si nuestro Padre terrenal o nuestros padres terrenales no lo hicieron porque les tocó a la mamá sola y entonces la mamá no puede hacer los dos roles, aunque trató de hacerlo, y es allí donde decía mi esposa, sí, la mujer es corazón. Pero tristemente la mujer ha pasado de libertad a libertinaje y se ha ido al otro rol donde quiere suplantar todas las labores que hace el hombre o que debe hacer el hombre. Entonces ahí también estamos fallando. Entonces mire que es una cantidad de añadiduras que lo que están haciendo es dañando, malformando nuestra vida, pero malformando la vida de quienes a nuestro cargo están. Y
ahí es donde vamos a ver a través del lenguaje del Padre por qué es importante y por qué hoy lo tenemos que hacer. ¿Cómo nos reafirman o cómo usted reafirma a sus hijos si ya los tiene o el día de mañana que los vayan a tener? Ay, estaba dormida ahí y racionó al último momento. Que los vayan a tener, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer sino hasta que estamos metidos. Y yo siempre utilizo la frase de que nosotros tenemos una comunidad o una sociedad que no nos acostumbraron a prevenir, sino a curar. No vamos al médico. Esta semana, creo que era con la hermana Consuelo que hablaba, no recuerdo bien, creo que sí. Y ella me decía, yo cada año voy al médico a hacerme exámenes de rutina. Y yo digo, ¿cuántos podemos decir lo mismo? No, a mí no me duele nada, yo porque voy a ir por allá a perder el tiempo. No, y no vamos. No, hasta que no nos duele, no sacamos el tiempo para ir. Porque nos mantenemos cogidos de tiempo y todo esto es por la orfandad que vivimos. En donde, como les he enseñado muchas veces, a Dios no le damos lo que tenemos, como le explicaba la pastora ahora, sino que le damos lo que nos sobra. Hablando de tiempo, nada más. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si puedo, voy a la iglesia. Si me parece, voy a la iglesia. Si quiero, voy a la iglesia. No estoy de ánimo, no voy. Estoy cansado, no voy. Estoy enfermo, no voy. Entonces, todo esto refleja la orfandad que tenemos. Porque no estamos viendo la dimensión de lo que tenemos delante. Pero nosotros preguntamos y decimos, yo soy hijo de Dios. Pero nosotros preguntamos y decimos, claro, yo creo en Él. Entonces, una cosa es lo que hablamos, pero es otra cosa la que vivimos. Y es ahí donde tenemos que caminar, o estas dos cosas tienen que caminar de la mano. Porque el Señor no se fija, como lo decía ahora mi esposa, en lo que tú le das, sino en el corazón que le pones para lo que le vas a dar. Él no se fija en cantidades, Él se fija en qué estás haciendo tú. Porque por eso, una palabra que yo repito mucho es, niéguese a sí mismo. Cuando usted y yo nos negamos, le damos a Dios lo que tenemos que darle a Dios y no lo que nos sobra para darle a Él. Porque usted puede estar metido aquí todos los días. Pero si su corazón no está aquí con usted, usted no está dando nada. Y es eso la importancia del lenguaje del Padre. Porque el lenguaje del Padre tiene un impacto en el corazón del ser humano. Fuimos diseñados de esa manera para que el lenguaje le diera forma a todo lo que hacemos. Y lo vemos desde el inicio de la creación. Porque ¿cómo hizo el Señor las cosas? Con su palabra. Lo que Él expresó, así se hizo. De esa manera Él diseñó, de esa manera Él formó todo lo que nosotros hoy vemos, todo lo que nos rodea. Entonces, según lo que Dios haya dicho, es donde necesitamos darnos cuenta qué ha dicho acerca de nosotros. ¿Quién somos nosotros para Él? Y por eso el capítulo 1 del Evangelio de Juan en el verso 12 dice, por cuanto ustedes le recibieron y ustedes creyeron, fueron constituidos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces ya ahí empieza inmediatamente él a decir, yo soy tu padre. No importa qué tipo de padre hayas o tengas aquí en la tierra, yo me presento como tu padre a partir de este momento. Entonces no es para que nosotros olvidemos, no. Y ojo,
Con eso quiero ser muy claro. No es que desechemos a los viejos que tenemos hoy, sean buenos, malos o regulares, no importa. Porque el único mandamiento o uno de los dos mandamientos que tiene promesa es el honrar a padre y madre. Él no dice obedezca a papá y a mamá, él dice honre a papá y a mamá. La honra es más que obediencia. Pero ¿cómo lo hacemos? Y anoche lo conversábamos en la historia de la reforma que estamos estudiando, que la hermana Berta nos está enseñando, que es muy especial todo este tema. Yo añoro, yo anhelo el tiempo, ese tiempo pasado, no solo porque las mujeres se vestían siempre como novias, hermosas con esos vestidos así, sino también porque uno sabía quién eran los hombres casados y solteros. Los hombres casados no se podían poner capri, no se podían poner mochos. Los mochos eran solamente para los hombres solteros. Los hombres solteros usaban boina, no sombrero. ¡Wow! ¡Fabuloso! Yo digo que la mujer decía, a ver, este tiene boina. Le dejaba más fácil para que escogiera. Yo no solo anhelo esos tiempos pasados por eso, sino porque no importa, y es lo que yo le repito mucho a mi hijo, a Camilo, y yo, papi, no importa cuántos años tengas, mientras vivas conmigo, mientras vivas en mi casa, se cumplen las reglas mías. Así eso no le gusta. Pero ya te soy mayor de edad. ¿Empaque? Sencillo, papi. Vaya solito y solito hace su vida y eso. Entonces, tenemos que enseñarles a ellos. Porque de lo contrario, la orfandad está llevando a que sean los hijos que tomen la autoridad. Yo soy el que merco. Y como usted merca, entonces yo lo dejo que haga lo que le dé la gana. No. Y ahí muchas de esas cosas yo le agradezco a mi papá. Porque yo pagaba los servicios en ese entonces, yo me sentía orgulloso. Yo pago los servicios y mi papá de malas. De malas, ya. Así me decía mi papá, porque, papá, deme llaves. No, ¿para qué? Yo le echo el pasador y no le sirve la llave. Así. Así me decía mi papá. Y yo peleaba con mi papá en ese entonces. Yo, esto es un aburridor, esto tal cosa, esto. Por todo eso el Señor me decía, tienes que perdonarlo. Porque ese niño se hirió, porque ese niño sintió desprecio, porque ese niño no sintió lo que hoy como hombre está sintiendo. Ay, sí, fue una enseñanza, no. Entonces ahí es donde hijos muchas veces nos enojamos con los padres, pero nos toca a nosotros formarnos y decir, quiero ser mejor que mi papá, quiero ser mejor que mi mamá. No más rebelde, no, mejor. Entonces, Dios lo hace todo con el lenguaje. Y así de la misma forma, al expresar las palabras con el lenguaje correcto, entonces nosotros estamos diseñados para construir y no para destruir. Estamos diseñados para levantar y no para derribar. Si tenemos el lenguaje correcto. Pero si no tenemos el lenguaje correcto, entonces Jesús dijo, son ciegos guiando ciegos. Si nosotros no sanamos la orfandad, si nosotros no permitimos que Dios sea nuestro Padre, difícilmente vamos a reconocer a alguien más como esto. O viceversa, más bien. Si el Padre terrenal que tenemos no lo respetamos, no lo honramos, difícilmente lo vamos a hacer con Dios. Por eso es que Dios quiere que tú y yo podamos analizar y podamos ver todo lo bueno que nos está diseñando, que nos está entregando a través del diseño del lenguaje que Él tiene para nosotros, en cómo nos habla, en todo lo que nos da a través de esto. ¿Lo recibimos del Padre terrenal, de la Madre terrenal? Quizás no. Yo estuve mucho tiempo atascado porque mi mamá me decía que yo no era capaz de vender un tamal en un derrumbe.
Y siempre que íbamos a una entrevista, o iba a una entrevista, no iba, mi mamá no me llevaba, ojo. Siempre que iba a una entrevista y eran ventas, inmediatamente yo decía, usted no vende nada. Porque eso fue lo que me colocaron aquí. Cuando conozco del Señor y empiezo a conocer de esa sanidad y orfandad, de dejarme llamar hijo, pero yo tener todo el privilegio de llamarlo padre, entonces empiezo a entender en una forma diferente. Y cuando me ofrecen un trabajo en ventas, yo dije, Señor, es que toda mi vida, pero yo te quiero creer a ti. Y empiezo a trabajar en esta compañía de telecomunicaciones y quedo dentro de los 5 mejores vendedores a nivel nacional. Demostrándome a mí, pero demostrándole a los de a mi alrededor que no era como me estaban diciendo. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que estamos recibiendo? ¿Cuál es el lenguaje que estamos nosotros adquiriendo o permitiendo sobre cada uno de nosotros? Por eso, el lenguaje que tiene el Padre Celestial para cada uno de nosotros es un lenguaje de confianza, es un lenguaje de seguridad, un lenguaje de paz, alta estima, valor, estabilidad y fe. Este es el lenguaje que Él tiene para cada uno de nosotros, dándonos a nosotros la posición que Él mismo destinó que nosotros tuviéramos. Pero necesitamos permitir ser sanos de esta orfandad. No es yo ya me desenvuelvo porque es eso lo que sucede y lo que se siembran en las mujeres y por eso tenemos tanta mujer hoy soltera con hijos. ¿Por qué? Porque le sembraron en su mente, usted no necesita de ningún hombre para vivir. Y entonces la mujer entra a una relación, pero diciéndose, no te necesito. Y seguimos con el daño porque eso es lo que sembramos sobre los nuestros. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde la confianza? Desconocemos todo esto. Si usted y yo tenemos en cuenta estas características que el Señor nos da a través de su lenguaje y lo tenemos muy presente, entonces por esta razón el lenguaje del Padre es tan importante para nuestras vidas como el mismo amor que Él nos ofrece, que Él nos entrega. Y por eso la meta durante este mes, aunque es muy corto, pero es a lo menos que usted y yo tengamos la base para construir esa paternidad que Padre Celestial, que nuestro Dios Celestial nos está ofreciendo cada día. Porque a través de esto es donde viene el mensaje para todos los que somos padres y para todos los que van a hacerlo en el día futuro. ¿Cómo lo expresamos delante de los nuestros? En la forma en cómo ojo, y aquí quiero que me entiendan, no es alcahuetear, porque no es dejar que nos vamos a los límites. Hoy en día dejamos que los hijos hagan. Si lo hago bien y si no. Es el colmo para mí que hoy una niña de 12, 13 años, que ya no es tan niña, no sea capaz de tender todavía la cama. Todavía deje los calzones. La ropa interior es de esa mujer es más decente. Todavía la deje tirada y su mamá la coge y ay, qué pecado mi bebé. Y por eso tenemos bebés de 30 años. O sea, eso es el límite. Por eso amo ese tiempo pasado. Porque ese tiempo pasado papá decía, nos vamos. Y el hijo tenía 30 años y decía, bueno, papá, vamos.
pero hoy tiene 10. No quiero ir. ¿Por qué yo? Bueno, entonces quédese, no vaya. Terminamos regañados nosotros. No, el lenguaje que expresamos juega un papel fundamental en la vida de nuestros hijos. Si nosotros no lo recibimos, tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial para poder dárselo a nuestros hijos. Ahí es donde cortamos esas cadenas o esas maldiciones generacionales. Porque nosotros nos preocupamos, la iglesia hoy se preocupa por las maldiciones generacionales, pero no se preocupa de cómo las tiene que cortar. No, seguimos viviendo los mismos patrones, pero no nos interesa. De malas, yo ya cumplí, yo ya llevé mercado, yo ya pagué, yo esto, eso. Ellos verán. ¿Cómo me levanté yo a punta de garrote? Y eso es lo que escuchamos decir. ¿Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿Repetir lo que hicieron con nosotros? No. Por eso hoy tenemos un papá perfecto o un papá correcto que nos enseña qué hacer. Ese es el título para el miércoles, no lo pierda. Vaya conmigo al Salmo 103. No se quede en la casa rascándose lo que no tiene, sino que venga para que sane su orfandad. Salmos 103, verso 13. Y ahí rapidito, con el separador que le acabaron de dar, aleluya, sí, para que el doctor servía eso, ¿cierto? Deje el separador ahí. No, usted es un varón, usted no pida eso hoy. ¿No? Vaya a la primera carta de Juan, capítulo 3. Del 1 al 3. Salmos y primera carta de Juan. Cuando lo tenga me dice amén. Yo les voy a leer la nueva versión internacional. Ahí ve uno quien coge la Biblia en la casa. ¿Estamos listos? Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Salmo 103, verso 13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Aquí hay algo bien especial, mi hermano. Y es, ¿usted teme a Dios? No me responda. Usted mismo respóndase. Usted teme a Dios porque el Señor dice, tan compasivo es Él con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Entonces, uno, yo temo a Dios, pero ¿qué tanta compasión tengo con mis hijos? Según el temor a Dios, soy compasivo. Ojo, según el temor a Dios, soy compasivo. Primera carta de Juan, verso 1 al 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Puede sentarse. Ojo, si somos hijos tenemos el amor del Padre. Entonces, quiero que me sigan en eso que les voy a explicar. Tengo que tener amor a Dios, tengo que tener temor a Dios.
Ojo que el temor no es miedo, sino reverencia, respeto. Por eso lo que nos decía el hermano Guillermo ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A cuántos de ustedes les gusta que los dejen esperando media hora? Yo le dije a mi esposa cuando me iba a casar, usted llega 5 minutos tarde y no me ve. Me vuelo. No entré a la iglesia hasta que yo no vi que ella llegó, me quedé por allá en la cafetería. Y yo, si ella se demora, me voy. Me voy. Y apenas llegó la novia, y yo apenas yo la veo en el carro, y me voy para adentro. Pero hasta entonces yo no entré. Yo, oiga, uno haya parado desesperado y ella relaja en la casa. No. Entonces, tenemos que tener temor a Dios. Si tenemos temor a Dios, tenemos compasión con los nuestros. Si no hay temor a Dios, no somos compasivos, somos alcahuetas. Ojo, para que me sigan. Somos alcahuetas porque no sabemos corregir si no hay temor de Dios. Si tengo temor de Dios, si soy compasivo con mis hijos, tengo el amor de Dios que me da el título de ser llamado hijo. Pero al tener el título de ser llamado hijo de Dios, entonces tengo el privilegio de que no me conozca el mundo. Ojo, no me conoce el mundo, pero veré a mi Señor tal cual como Él es, no como me lo imagino. ¿Queremos eso? ¿Están asustados? ¿Queremos ver al Señor como es? Entonces devuélvase. Necesito vivir su amor. Necesito ser compasivo con el temor del Señor. Ahí. Porque el apóstol Juan expresa precisamente en la primera carta o en las 3 cartas que él dejó una admiración por el amor de Dios que nos hace hijos de Él. Y veíamos precisamente la semana pasada o el miércoles, no recuerdo, no lo recuerdo bien, yo creo que usted lo recuerda, que la hermana Berta nos enseñaba precisamente de eso, en donde no somos constituidos por carne o por sangre, sino por ¿qué? Voluntad de Dios. ¿Recuerdan eso que ella nos leyó? ¿Sí? ¿O no estuvieron, no vieron las redes tampoco? Tome nota, tome nota. De esa manera lo vamos a poder ver a Él tal como Él es. Y esa es la admiración que el apóstol menciona en esto, provocando en nosotros algo. Y yo espero que esto sea lo que provoque en tu vida. Que observemos con suma atención el amor con que el Padre nos ama. Un amor que nos enseña a construir y no a destruir. Un amor que va contrario a lo que nosotros muchas veces tenemos en el concepto de amor. Un amor en el cual Él nos muestra todas sus maravillas. ¿Cómo qué? Ternura, compasión, respeto, amor. Todo esto es lo que Él quiere entregarnos a cada uno de nosotros, porque el lenguaje de Dios, el lenguaje del Padre no admite burla. El lenguaje del Padre no permite desprecio. El lenguaje del Padre no permite odio. El lenguaje del Padre no permite rechazo y tampoco rencor. Entonces, cuando usted y yo recibimos su amor porque le tememos a Él, entonces empezamos a ver como Él ve. Y no importa qué nos hagan o no importa lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros vamos a trabajar con ternura o vamos a dar ternura, vamos a dar compasión y vamos a dar amor porque es lo que nos han dado a nosotros. Pero si usted no recibe ternura, si usted no recibe amor, si usted no recibe compasión,
¿usted qué va a dar? Y entonces es donde sabemos decir, no, es que como me den a mí doy, ¿cierto? Piedra con piedra, clavo con clavo, yo no sé cómo dice, pero le dan. Porque devolvemos mal por mal y no devolvemos bien por mal. Cuando usted y yo hacemos las cosas en nuestra fuerza, pagamos mal con mal. Pero cuando lo hacemos desde el temor de nuestro Padre Celestial, por más que el otro quiera hacerlo, ojo, no estoy diciendo con esto que agachemos la cabeza y deme duro, no, porque tenemos autoridad, pero aunque el otro se equivoque, nos erre o falle contra nosotros, ¿nosotros qué vamos a hacer? Amar, a tener compasión, porque ya nosotros recibimos el amor del Padre. Ya nosotros no somos huérfanos. Nosotros somos hijos de ese Dios todopoderoso. Amén, iglesia. El lenguaje del Padre admite otros elementos distintos, pero que son contrarios a esto que les estoy diciendo. Si nosotros miramos, observamos, el lenguaje del Padre edifica, fortalece, anima, inspira, madura, transforma. El lenguaje del Padre no cambia, siempre es el mismo. El lenguaje del Padre alegra nuestro corazón. El lenguaje del Padre trae conocimiento, inteligencia y sabiduría. El lenguaje del Padre capacita, entrena y prepara. Por eso el Señor nos llamó a preparados. Él prepara a los llamados. No necesitamos esperar, porque es que de lo vil, de lo menospreciado de la sociedad, Él sacó para avergonzar a los sabios. Cuando nadie daba nada por ti, cuando fuimos rechazados, cuando éramos lo peor en muchas situaciones, la escoria de la sociedad, Él nos amó. Él nos amó siendo sus enemigos. Entonces, ¿por qué usted y yo rechazar? ¿Por qué usted y yo no recibir la paternidad que el Padre de los cielos nos está ofreciendo? Porque no tuvimos un buen Padre en esta tierra. Nos cuesta ver a Dios como Padre porque no hemos tenido ese modelo aquí en la tierra. Pero entonces, ¿cuándo vamos a permitir que Él, porque es Él el que sana esto? Él sana la orfandad con el fin de que usted y yo no continuemos hacia abajo con los nuestros haciendo lo mismo. ¿Usted por qué bebe? Mi abuelo bebía, mi papá bebía y no, ¿qué herencia te quedaste vos? Pues, Por eso es que cuando a mí me dicen, yo tengo cáncer porque mi mamá le dio cáncer. No, herede plata, no herede enfermedades, no. Y es la negativa que tenemos, la mala enseñanza. Usted no hereda enfermedades, sáquese eso de la cabeza. Usted hereda malos hábitos, que es diferente. Porque lógicamente usted la comida suya chatarra, el cáncer está diciendo, aleluya, voy a despertar. Pero si te alimentas bien, te cuidas, todo esto, el cáncer se tiene que morir. No heredamos enfermedades, sáquese eso de la cabeza. Es que mi papá, mi abuelo y todas en mi familia sufrieron de presión arterial, yo también sufro. Sáquese eso de la cabeza, eso es que usted no come y no pura grasa, por eso tiene presión y triglicéridos altos y todo eso. Pero nada más, deje de comer todo eso y se da a dar cuenta que esa herencia le acaba. Esa sí no la queremos acabar, ¿cierto? Gastes esa herencia, eso. E invite a comer bueno. Entonces, mis amados, ¿será que debemos tener muy presente
el amor de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas día a día? Porque es que no tenemos que hacer nada para que Él nos ame. Él ya decidió amarnos. Él te ama, ojo, quiero que me entiendas esto. Él te ama a pesar de lo que eres, no tal como eres, sino a pesar de lo que eres. Porque nos llenamos la vida diciendo, Él me ama tal como soy y no cambias. No, olvídese porque la palabra no dice eso. Él dice que el impío, así lo ame, se va para el infierno. ¿Usted es impío? Ah, bueno, ojo pues. Y si es impío, todavía tiene la oportunidad de arrepentirse. Efesios capítulo 4, verso 29. Es como el Señor nos enseña a que nosotros sepamos emplear el lenguaje que Él nos ha entregado. Y dice así, en la traducción, en la nueva traducción viviente. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. A ver los groseros. Que todo lo que digan sea bueno, pero no bueno para usted, sino para todos. Y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué palabras estamos utilizando? ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos nosotros? ¿Está siendo de estímulo para quienes la oyen? ¿O quienes la escuchan dicen, ay, esos que son que es que cristianos, ¿sí? Vea cómo hablan? Ay. Porque la gente está esperando siempre eso. Siempre está eso. El mecánico que me hace las reparaciones en el carro, él trabaja en su casa, pero al frente viven unos vecinos que él no quiere. Yo digo que él no quiere porque cada que voy a mí habla de ellos. O los quiere mucho, no sé. Pero él dice, no, pero es que esta gente, pero es que mire, se mantiene en una gritería todo el día. No, que... Entonces yo le digo, hombre, ¿y usted qué tal? ¿Cómo lo hace usted? ¿Será que ellos piensan lo mismo que de usted? O ellos dicen tan amargado, ese vecino que tengo, que vea que ni siquiera se ríe, que tal cosa. No, es que como nosotros miremos de allá para allá, nos van a mirar de allá para acá. Y con eso les cierro el chorro de que me siga hablando de ellos y me siga mostrando la vida. Pero si no me quedo ahí con él, hablándome de todo eso. Pero nuestro lenguaje, ¿cuál es? ¿Es ofensivo? ¿Es grosero? ¿Es útil? Debemos recordar permanentemente que nuestro lenguaje influye, présteme atención, influye en el bienestar mental, emocional y espiritual, pero también en el comportamiento de nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Recuerdan que les dije que mi mamá me decía qué? ¿Y cómo influenció eso en mi vida? En que me cerré a las ventas. Ahora me ponen a vender lo que sea y se lo vendo. Hasta pijama, imagínense. Las modelo y todo yo. Entonces, influye, tenemos que tener, ¿cómo le hablamos a los nuestros? Igual como nos hablaron a nosotros, usted es un bueno para nada. Si vea, bendita la hora en que lo tuve. ¿Decimos esto? Mi mamá no decía bendita la hora en que lo tuve. Mi mamá decía, si hubiera sido por mí solamente los dos mayores, nos votó a los demás. ¿Y yo dónde quedo? ¿Yo dónde quedo? ¿Yo dónde quedo? Entonces eso es lo que hay que sanar para recibir la orfandad,
para recibir la paternidad de papá, para sanar la orfandad. Si nosotros nos quedamos con eso vamos a dar a los nuestros. Porque en muchas ocasiones no nos hemos dado cuenta que el comportamiento de nuestros hijos es la respuesta a un lenguaje incorrecto que estamos manejando. ¿Y sabe qué decimos? ¡Ay, este muchachito le echaron tanta energía! Pero ese comportamiento que está diciendo: alerta, auxilio, necesito que me ayuden. Pero nosotros inmediatamente nos vamos al otro extremo. No, ¿qué voy a hacer para que este muchacho, esta muchacha se quede quieta? No, y entonces la más fácil de hoy es: préstele el celular. Santo remedio, le entregamos el celular. ¡Ay, bendito el niño tan quietecito! Claro, pero usted no sabe el veneno que está consumiendo ahí. No, él está viendo muñequitos. Vaya a ver los muñequitos que le están enseñando, porque ya no hay muñequitos buenos. Pero después de que nos dejen quietos a nosotros, haga lo que quiera. Está en la casa, pastor, está en la casa. Vea cómo es de juicioso. En la casa se hacen tantas cosas. Después queremos que duerman en la noche. Cuando nos miramos nosotros a través del Padre, sobre todo el Padre de los cielos, nos deberíamos de identificar rápidamente con Él. Porque Él nos proporciona todas las señales conversacionales que un padre y que una madre deben tener. Y quiero mencionar solamente 3, de las cuales papá aplica con cada uno de nosotros si nosotros queremos, porque es que también ahí es donde está. Si nosotros dejamos que nuestra atención esté en Él. Y la primera: cuida el tono con que se habla. Y en eso estamos siendo pulidos en casa. Porque no es solamente cuando vamos a decir, cuando decimos te amo, ¿cómo se dice? ¡Te amo! No, esto que no. No, y ni sordo, porque vamos y le damos un abrazo más bien, ¿sí o qué? Cuando decimos te amo, decimos tierno, ¿cierto? Papi, te amo. Eres mi tesoro. ¿Cómo es que dice usted, amor? ¿Cómo es? ¿Mi qué? Sino también cuando vamos a regañar. Yo creo que yo les conté a ustedes una vez. Sara tenía como 9, 8 años. Ella nunca ha sido grande, es una pulguita ahí. Y yo la empecé a regañar. Y ella se me para así toda. ¿Y por qué me tienes que hablar así? Me desarmó inmediatamente. Yo no sabía si seguirla regañando, abrazarla o qué hacer. Pero no me podía reír delante de ella porque perdía la autoridad. Y yo era: ¿cómo quieres que te hable? Pero es esto, mis amados. Porque cuando Dios te habla, cuando el Padre Celestial nos habla, aunque esté enojado, Él cuida siempre el tono con el que nos está hablando. Y como dicen por ahí, el regaño con palabras tiernas entra como cuchillo caliente en la mantequilla. Profundo. Así era mi amigo, el pastor Ubaldo, cuando lo exhortaba a uno. Lo exhortaba así como, ¡ay! Los que lo pudieron conocer, él lo exhortaba a uno y decía: no, ¿sabe qué, pastor? Pégueme, que más duro. Porque decía esas palabras así suavecitas, pero sentía uno que le mentía la daga hasta por allá lo más profundo. En donde uno decía: perdón, me equivoqué. Y esto es lo que tenemos que hacer con los nuestros. Pero esto lo tenemos que hacer cuando nosotros recibamos la paternidad de papá. Segundo, cuando se habla, se debe establecer contacto ocular.
mírelo a los ojos. Porque los ojos le van a decir a tus hijos qué es lo que hay en tu corazón. No lo regañe él pegado del celular. Hágale, dígame. Yo he aprendido, porque mi esposa me dice que le hable, no, que le escuche con los ojos. Ella me cambió los ojos por oídos, ¿sí? Escúcheme con sus ojos. Y lo que me está diciendo es, míreme cuando hablamos. Porque cuando yo no la miro, ella deja la bulla, bueno, deja de hablarme más bien, no la bulla. Deja de hablarme. Bueno, no vaya a enojar. Deja de hablarme. La embarré. Ella deja de hablarme y entonces yo digo, ya acabó. Y me dice, ¿y en dónde me quedé? Y me perdí. Entonces por eso tenemos que establecer ese contacto ocular. Varios pasajes de la Biblia nos enseñan que cuando Dios habla, dice, y mirándolo a los ojos, dijo. Y mirándolo a los ojos, dijo. Entonces, aquí podemos ver a través de la escritura que cuando Dios te habla o nos habla, cuando Dios Padre, cuando nuestro Padre Celestial habla a su Hijo, no simplemente manda razones, sino que habla de tú a tú. Porque te manda directo el mensaje a tu corazón. El Padre Celestial hace contacto visual con sus hijos. Y esto nos da el punto 3. El padre fomenta la conversación con sus hijos. Y aquí es donde yo me gozo. Porque a mí me han preguntado muchas veces por qué yo respondo una pregunta con otra pregunta. Y el Padre Celestial, nuestro buen Dios, nuestro buen Padre, Él sabe preguntar. Porque cuando usted pregunta, entonces encontramos la profundidad de hacia dónde queremos llegar con los nuestros. Le estamos preguntando para que ellos mismos se evalúen qué están haciendo o a dónde quieren llegar. Y eso es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Él hace preguntas en muchas situaciones obvias, pero que lo hace solo con el fin de querer hablar con nosotros. Por eso nosotros también le podemos preguntar a papá, ¿esto que yo estoy haciendo está bien? ¿Esto que yo estoy haciendo, por qué lo hago? Muéstrame, enséñame, revélame. Y papá va a empezar a llevarnos, como lo hace toda madre, como lo hace todo padre, con su hijo tomado de la mano cuando vamos con él por la calle. ¿Por qué? Porque tenemos temor de que pase un carro o suceda cualquier cosa. Entonces lo mismo papá establece comunicación con sus hijos a través de preguntas. Eso es lo que nos enseña. Pero necesitamos sanar la orfandad. Isaías, capítulo 66. Y aquí vamos a ver el porqué, lo que yo les decía ahora, de que no solamente es la parte de que Él se revele o que Él es nuestro Padre y entonces la madre la dejamos a un lado, y muchos han peleado por eso, inclusive muchos han dicho que el Espíritu Santo Él hace la función de la madre, que porque tiene que haber madre, hijo y padre. La familia tiene que estar completa. Pero Isaías 66, verso 12 y 13 dice, porque así dice el Señor, hacia ella extenderé la paz como un torrente y la riqueza de las naciones como un río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Así yo lo haré, como lo hace la mamá, así lo haré, dice Dios.
Y eso me trae a mí, no sé cuántos de ustedes se han visto la película La Cabaña. Cuando este hombre, el protagonista, tiene la experiencia con Dios allí en la cabaña, que supuestamente es muy bonita, el Señor se la puso bonita, pero cuando él despertó de la experiencia, estaba eso abandonado ahí, ¿cierto? El que no, vaya, véasela, muy buena, la cabaña. Pero él tiene la experiencia con Dios allí. Y el mismo protagonista se sorprende porque cuando él ve a Dios, lo ve como una mujer. Tanto que él le pregunta y usted no es pues como, hey, ¿qué pasó aquí? Pero todo esto era el propósito de poder consolarlo, de poder sanarlo por la relación que este hombre había tenido con su padre terrenal. Este hombre no había entendido el lenguaje de su padre terrenal. Cuando entendió el lenguaje de su padre, entonces al volver a la cabaña y volver a ver a Dios Padre, ya no vio como mujer, sino que lo vio como hombre. Y volvió y se sorprendió, ¿cómo así? Y él le dice, porque el propósito está cumplido ya. Entonces, Isaías nos muestra que como la madre nos consuela, así mismo Dios consolará nuestras vidas o consolará a sus hijos. Entonces por eso el rol es tanto de padre como de madre, porque estamos haciendo la función. Dios no es ajeno a que hoy en este tiempo tenemos muchas madres cumpliendo con un rol solas por la irresponsabilidad de los hombres. Bueno, y también de la mujer, como le decía ahora. Pero entonces, Él está sanándonos por lado y lado. Por eso sáquese de la mente, mamá, que usted tiene que cumplir el rol de papá. No va a ser capaz, no es capaz y nunca va a ser capaz. Sáquese eso. Por eso las mujeres empezaron a usar el jean que parecese a los hombres. No, podrá desempeñar ciertos roles de la función del padre, pero nunca va a poder ser el padre. Pero no por eso está mal. Con ternura, con el amor, con el corazón que tienen como madres, denle todos a sus hijos, así como lo dice el Señor. Pero sanen la orfandad en sus vidas. Permitan a Dios sanar esa orfandad. Porque al sanar, entonces ustedes van a tener paternidad para darle a sus hijos. Y así sus hijos, nuestros hijos, no van a crecer indefensos como quizás usted y yo pudimos haber crecido. Yo doy muchas gracias al Señor por la vida de mi esposa. Porque he aprendido tantas cosas el Señor me ha dado a través de ella. Tantas. Yo podría decir, no sabía cómo ser padre o no hubiera sabido cómo ser padre si no hubiera sido con ella. Tenía muchos vacíos, muchos miedos por la crianza, por la orfandad que mis padres me entregaron. Pero a raíz de ella o a través de ella, el Señor me permitió creer no solamente en mí, sino creer en otros. A través de ella el Señor me volvió, o más bien me dio el significado de qué es tener un hogar. A mí me daba lo mismo si me casaba, si no me casaba. Me daba lo mismo si iba a tener familia o no. Y quizás yo digo hoy, puedo entender quizás a muchos que dicen yo no quiero tener hijos nunca, qué horror eso, esto.
Pero yo digo es por lo que quizás vivieron. Yo tenía un pensamiento así. Y entonces siempre lo escudamos diciendo, traer hijos a sufrir a este mundo. Pero es porque hemos sufrido. Es porque hemos sufrido. Y es porque no hemos recibido la paternidad de papá. Y como no hemos recibido esa paternidad, no hemos hecho el clic, el cambio, no hemos permitido que su lenguaje llegue a nuestro corazón. Y seguimos viéndolo lejos, como ese Dios intocable, ese Dios donde no podemos llegar. Cuando Él se bajó de su trono, se hizo semejante a nosotros para que estuviera cerca de nosotros. El salmista dijo, no está lejos de nosotros, no está en el cielo para decir, ¿cómo iré hacia Él? No está en lo profundo para decir, ¿y quién bajará? No, está a una palabra solamente, a una oración de tenerlo en nosotros, porque Él escribió en las tablas de nuestro corazón toda su ley. En la tabla del corazón colocó su amor para que usted y yo lo pudiéramos vivir. Por eso, perdonemos a nuestros viejos. Lo hicieron bien, no lo hicieron bien. Ellos nos dieron lo que tenían. Pero es momento, iglesia, de que nosotros hoy como pueblo de Dios dejemos de seguir viviendo lo mismo. No, sáquese de su mente que porque su papá y su mamá fue esto, usted también lo es. No, tu historia es diferente. Porque la huella dactilar no es la misma tuya que la de tus viejos. Si fuera la misma, entonces podríamos decir que estamos condenados a vivir lo mismo. Pero no, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso la historia tiene que cambiar. Porque Él quiere sanarte. Él quiere hacer algo diferente en ti. Él quiere devolver esa figura que te ha faltado y quiere traerla a tu corazón. Por eso es fascinante. Es poderoso ese obrar del lenguaje del Padre sobre cada uno de nosotros. Él sabe cómo se siente papá. Él sabe cómo se siente mamá. Y como Él sabe cómo se siente, por eso nos consolará. El Padre del cielo siempre ha querido acercarse a la humanidad, pero es la humanidad la que no ha querido permitir que Él se acerque a ella. Es usted y yo, somos usted y yo los que hemos dicho, no, yo no quiero. Somos usted y yo los que hemos dicho, no te necesito. Pero Él siempre está ahí con nosotros. Siempre. Por eso, amemos a los viejos. Honrémoslos, porque no importa lo que hayan sido, honrémoslos, es nuestro deber. Y cuando nosotros honremos a nuestros viejos, vamos a empezar a recibir esa paternidad. Vamos a poder entender tantas cosas que hemos vivido. Pero sobre todo no vamos a ignorar la gran influencia que tiene la paternidad sobre cada uno de nosotros. Sino que vamos a aceptar, vamos a tomar, vamos a vivir. Porque Juan capítulo 8 dice en el verso 43, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dice allí el apóstol. Pero da la respuesta en ese mismo verso. Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Porque no pueden escuchar mi palabra. Porque no queremos que Él se acerque a nosotros. No queremos nosotros ir a buscarle. No queremos que otro me cuente lo que Él quiere. Pero no vamos nosotros. No queremos tener esa intimidad con Él. Por eso no entendemos el lenguaje. Y tenga en cuenta que en ese capítulo 8 el Señor Jesús le hablaba a los religiosos de aquel tiempo. Porque les está diciendo, por eso ustedes no me escuchan. Por eso ustedes no me conocen.
Porque ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del padre de mentira. Así les decía Jesús. Entonces es aquí donde viene su queja, llamémoslo de esta manera. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y no entendemos el lenguaje porque es que nos cuesta acercarnos a él. El lenguaje del Padre tiene un rol, tiene una función muy importante en nuestro escenario como padres, pero en el escenario de Él como Dios Padre. Porque el lenguaje de Dios es un lenguaje correcto y es un lenguaje que nos ayuda a enfocarnos en lo correcto, que nos ayuda a tener una estabilidad, pero a tener un equilibrio integral. El lenguaje del Padre nos proporciona el éxito de todas nuestras relaciones interpersonales. Si nosotros con el lenguaje del Padre nos sentimos que estamos siendo aprobados, entonces en mi relación interpersonal no necesito que el otro me apruebe, porque ya soy aprobado. Pero estamos buscando aprobación en el otro porque somos huérfanos. El lenguaje del Padre nos ayuda a la realización de la visión personal, al cumplimiento del propósito, a las metas, a qué nos hemos establecido, qué es lo que hemos luchado, pero qué es lo que hemos abandonado porque decimos, no, yo ya no soy capaz, ya lo he intentado muchas veces y no soy capaz de hacerlo. No, esto no es para mí. La orfandad nos lleva a desistir. La realización a través del lenguaje del Padre nos ayuda a perseverar porque Él está con nosotros. El lenguaje del Padre nos da sanidad mental. El lenguaje del Padre nos proporciona un buen manejo de las emociones. No es malo, iglesia. No es malo que usted esté en aflicción. No. Es malo cuando la aflicción te domina. Es ahí donde se convierte en malo. Jesús lo dijo en el monte Getsemaní. Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús lo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Pero qué hizo? ¿Se echó a dormir? No, fue a buscar a papá. Fue a tener comunión, fue a tener intimidad con papá. Fue a decirle, papá me duele, papá me cuesta, papá es difícil. Y terminó diciéndole, sea tu voluntad y no la mía, Señor. Porque a través de la angustia que había en su alma, entendió cuál era el propósito, la visión, cuál era la sanidad mental, pero cuál era el manejo de las emociones que tenía que tener en el momento difícil. El lenguaje del Padre nos proporciona el saber dar, pero también nos proporciona el saber recibir honra. Hoy, como pueblo de Dios, y esto me duele, porque no sabemos honrar. No sabemos honrar porque no nos dejamos honrar. Nos cuesta. Siempre que alguien te va a honrar, nos cuesta recibir porque consideramos que ese otro tiene más necesidad que yo, que cómo me va a honrar si necesita más que yo. Pero no nos estamos dando cuenta que estamos permitiendo a través de esa honra en nosotros mismos aprender a honrar a otros que no hemos recibido. Quizás en casa nunca te honraron. Quizás en casa te trataron mal. Eras, como dicen por ahí, la oveja negra de la casa. Yo era negro, pero no la oveja. No era. Hoy soy oveja, hoy. Pero todo esto es por la orfandad. Por eso papá quiere sanarte. Porque no importa, quizás estás pensando,
No, pero yo ya qué, yo ya bien viejo, ya esto, ya lo otro. Sabes, no importa cuántos años tengas. No importa, yo tengo 18 y todavía lo recibo. No importa cuántos años tenga, la paternidad de Dios sigue influenciando tu vida si tú lo permites. Si tú lo permites, su lenguaje va a influenciar para que tú puedas avanzar, para que te conviertas en el padre que nunca tuviste, para que te conviertas en la madre que nunca tuviste. Porque es que somos buenos para mirar hacia allá. Ay, tan bueno que mi mamá hubiera sido así. Ay, tan bueno que mi papá. Pero la pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Tú lo eres hoy? Por eso te digo esto, aunque venimos trabajando en cosas de esto ministra y toca mi corazón porque necesitamos seguir dando ese cambio, necesitamos seguir mostrándole a nuestros hijos lo que es. Estamos en medio de una sociedad malvada, medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad en donde por el relativismo solamente cada uno se interesa de lo propio y no le importa a costa de qué lo hacen. Y si tú y yo en nuestras casas no ayudamos a los nuestros, esta sociedad los va a devorar. Esta sociedad se los va a comer. Por eso tenemos que ayudarles afirmándolos. Tenemos que ayudarles con el lenguaje correcto. Tenemos que ayudarles con lo que es. Modelándoles a ellos el tipo de persona que queremos que ellos tengan. Llevando a nuestros hijos a que conozcan el amor por medio de nosotros. Y no a que aprendan en la calle como quizá lo aprendiste o como lo aprendí yo, que en la calle me enseñaron todo lo que fue amor porque en mi casa no se podía hablar. De eso no se habla aquí. Porque siempre estábamos cuidando el qué dirán, pero no construimos adentro. Construyamos adentro. La oportunidad está ahora a tus puertas, a las puertas de tu corazón. Porque así como tú has sido marcado con lo que has recibido, asimismo tus hijos también serán marcados. La pregunta es, ¿cómo quieres que tus hijos sean marcados? ¿Cómo quieres que tus hijos avancen? ¿Cómo quieres que tus hijos puedan crecer? Por eso el Señor no quiere que miremos hacia arriba, hacia los lados, hacia nuestro pasado. No, quiere que nos miremos a nosotros mismos hoy, hoy. Si tienes el papá y la mamá correctos, aleluya, gloria a Dios, pero a partir de ti tienes que seguir teniendo una generación correcta. Si no los tuviste, no importa, porque es la oportunidad a partir de ti de empezar a marcar esa generación. No hay momento de pesares. No hay momento, recuerda que el lenguaje del Señor es contrario al lenguaje de este mundo. Este mundo quiere que suframos, pero Dios quiere que nosotros disfrutemos. Este mundo quiere que nos sintamos en derrota, pero Dios te está diciendo, eres victorioso en mí. Entonces, no importa lo que hayas vivido, no importa, no sé cómo fue tu niñez, no sé cuáles fueron tus experiencias, si tienes traumas, no sé pero no te aferres más a eso porque eso no habla de ti. Lo que habla de ti es lo que Dios Padre piensa y dice de ti. Esto es lo que necesitamos, iglesia. Porque ¿para qué una salvación
si vamos a llegar heridos. No vamos a entrar heridos, no vamos a entrar al reino. Si no aceptamos la paternidad de papá, con orfandad no entramos al cielo. Póngase de pie. ¿Sabes quién fue David? David fue un bastardo. La Biblia no habla de su madre, pero su padre no lo quería. Su padre lo mandaba a hacer el oficio supuestamente más degradante. Y su padre lo mandaba a cuidar las ovejas, a que estuviera lejos de la casa. Pero Dios sabía que en la casa de Elí había alguien que buscaba de él. Y cuando manda al profeta Samuel, el mismo profeta Samuel no se dio cuenta hacia quién iba. Y 3 veces se equivocó escogiendo al que iba a ser el futuro rey de Israel. Nadie creía que era David, un hombre flaco, que nunca fue preparado para la guerra porque fue despreciado, porque fue rechazado, porque fue ignorado. Pero Dios sabía que había en David. Y por eso, iglesia, Dios sabe que hay en ti. Y eso es lo que tiene que valer. Eso es lo que te tiene que importar a ti. ¿Qué dice Dios de ti? Y si tú no sabes qué dice Dios de ti, este es el momento de que le preguntes. Este es el momento para que tú le digas: ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué me trajiste? No te dé temor decirle: no tengo nada. Dile: mi vida es un caos. Dile: mi vida, mira todo lo que he hecho mal. ¿Por qué te fijaste en mí? Pero deja que Él te responda. Deja que sea Él, sus palabras, no tus emociones. No lo que te ha marcado, no el yugo que hay sobre ti que te diga quién eres, sino que sea papá, aquel que te vio cuando estuviste allí llorando, solo, cuando necesitabas un abrazo y nadie corrió hacia ti. Cuando anhelabas que te dijeran: te amo, y lo que encontraste fue eres un bueno para nada. Cuando querías que te acompañaran y que te dijeran: ven, tú lo puedes lograr, y te decían: deja que otro lo haga. Eso no es para ti. Sabes, Dios Padre te vio y Él estuvo contigo ahí. Quizás te preguntes: ¿y por qué no hiciste nada? No, Él hizo. Él hizo. Porque si Él no hubiese hecho, tu vida sería peor de lo que hoy
puede ser o lo que tú crees que es. Por eso Él intervino. Y hoy quiere decirte, soy tu Padre. Hoy Él quiere decirte, soy tu Padre.